Inicia nuestra clase con vocabulario. La siguiente diapositiva indica sobre el significado contextual de palabras y expresiones. Justamente uno de los alumnos había indicado esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice sobre el significado contextual de palabras y expresiones según nuestra diapositiva? Que es la semántica. Y habla de la semántica, que es la disciplina lingüística que estudia el significado, o más bien la significación. Dentro de esta disciplina se habla del signo lingüístico, un esquema que Saussure utilizó para representar cómo funciona la palabra como unidad. La palabra funciona como una cosa doble, así como las dos carillas de una hoja. Está conformada por el significado, que es el concepto, la idea que se asocia al significante, que es la imagen acústica. Entonces, englobando acá sobre el significado contextual de las palabras y expresiones, podemos dar acá un ejemplo, ¿verdad?, de un signo lingüístico, que puede ser un signo lingüístico también visual, de repente por ahí cuando vamos caminando por la calle, o en este caso tenemos que cruzar la calle, ¿verdad? Hay un signo lingüístico, pero un signo lingüístico visual, ¿verdad? Un cartelito de pare, por ejemplo. ¿A quién le indica el pare? ¿Le indica al peatón o le indica al que va manejando el coche, el vehículo, el colectivo, etcétera? A eso se refiere el significado, ¿verdad? Pero en la lingüística, por ejemplo, al momento de que nosotros expresamos una palabra o expresamos una idea, o sea, y cómo recibió, por eso habla de una cosa doble, ¿verdad? El famoso ¿en qué sentido me decís? Muchas veces utilizamos ese término, ¿verdad? Cuando de repente se acalora alguna discusión. ¿Alguna idea más que me puedan ustedes dar sobre el significado contextual de palabras y expresiones? A ver, ¿quién se anima? Yo entiendo por sinonimia. Acá dice que dos palabras Ajá, son sinónimos y tienen significados muy parecidos, pero diferentes significantes. ¿Puedo dar un ejemplo? perfecto. Sí, claro que sí, podés. Ejemplo, según yo entiendo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, la palabra vino. Sí, viene al Vino caso. vino de venir y vino de la bebida que se toma vino. Ese sería, creo, un ejemplo. Claro, excelente, excelente. Ahí ya entramos, por ejemplo, a ahondar ya, según la RAE, ¿verdad? Que es un entorno lingüístico ya, que depende del sentido de una palabra, o frase o fragmento determinado, ¿verdad? Son los elementos lingüísticos que se encuentran antes o después de una palabra u oración. Justamente viene a colación y viene muy pertinente tu ejemplo, vino, ¿verdad? Vino del verbo venir, o vino de la bebida, ¿verdad? Que se refiere a una bebida que no tiene nada que ver con una acción, que en este caso que es el verbo. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra oración? Entonces nos puede indicar su significado y facilitar su interpretación. ¿Se entendió hasta ahí? Estamos justamente dilucidando nomás qué es el significado contextual de las palabras, expresiones. Todavía no entramos en la sinonimia, todavía no entramos en sinónimos totales, todavía no entramos en sinónimo contextual, para no mezclar tanto. Profe, yo tengo acá Sí, una pregunta. Bueno, sí, vos dijiste que es más o menos que tiene que tener un contexto la frase, ¿o me sí, equivoco?
Bueno, Un sentido, sí, ajá, un sí, sentido, sí. un contexto, sí, Ajá, y yo, por ejemplo, un acá, sentido. no sé si sirve como un ejemplo, pero sería más o menos para evitar una ambigüedad, ¿verdad? ¿O no? No. Porque acá, por ejemplo, hay un ejemplo, Ujú. no sé si sirve. Iré a París solo por unos días y ahí no se entiende si se va a ir solo o si se refiere a los días. No, ahí, por ejemplo, ya tiene que entrar a jugar la coma, Ujú. si no tiene coma, o sea, los de puntuación ya tiene que entrar a detallar, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dale. Porque lo ambiguo pues, directamente ya puede entenderse de varios modos de admitir distintas interpretaciones, ¿verdad? Y dar por consiguiente motivo a dudas o incertidumbre o confusión. Eso es lo que es el ambiguo, ¿verdad? Pero en este caso, si tu oración no tiene una separación con una coma, entonces, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, al expresar en este caso, si vos das una pausa, entonces yo entiendo que va a haber una coma. Si vos no me das una pausa, entonces repetime por favor nuevamente tu oración para poder No, y definir. yo tenía esa duda, no, profe, tipo, porque ahí en el curso ese dice, ¿verdad? Que dependiendo del Sí, contexto, algo así dice, ¿verdad? sí, perfecto. Entonces, ya entendí lo que decía, un Sí, contexto claro, sí. ¿verdad, profe? Claro, así mismo. Bueno, y esos Ah, ya, contextos claros se definen justamente con los signos lingüísticos, ya con la coma, con el punto y coma, etcétera, que más adelante vamos a ver. ya. Por Sí, eso sí, tenemos que estudiar. eso Ahora me va a estamos saber, profe. justamente en vocabulario. Tenemos que entender el significado de cada palabra. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá de sinonimia según nuestra diapositiva? Son, o en este caso sinonimia, dos palabras son sinónimos si tienen significados muy parecidos, pero diferentes significantes. Entonces la sinonimia se desglosa en sinónimos totales, son perfectamente intercambiables ya que la diferencia entre sus significados es casi imperceptible o inexistente. Enseguida ya vamos con el ejemplo, ¿verdad? Y sinónimo contextual, solo son intercambiables en, a ver, Karen, ¿vos determinados querés hacer una contextos. consulta? No sé si Karen quiere hacer una consulta, se le activó su A micrófono. ver, sí, Karen, adelante. No, no, como estoy, o sea, repito nuevamente, cuando me enfoco a la pantalla no puedo ver directamente quién está levantando la mano. Si hay equipo técnico me ayuda con eso. A ver, Karen, te escucho. Yo entiendo por sinonimia también que pueden ser dos palabras diferentes pero con un mismo significado, ¿o no? Perfecto, perfecto, perfecto. También, también. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Así ya tendremos algunos ejemplos ahí. Que nos falta también la antonimia. Son dos palabras, son antónimos cuando su significado es contrario. Bueno, acá volvemos, por ejemplo, al ejemplo del vino que recién dio la compañera. Ahora, vino de tomar y vino del verbo venir o del verbo ir. Acá tenemos un ejemplo, alto y bajo, caliente y frío. O sea, a ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve, profe. Me oscureció la pantalla, un ratito. Esos ejemplos son opuestos. Opuestos, sí, Claro. son opuestos. La antonimia son los opuestos, perdón, estaba a otro lado. Ahora pueden visualizar, a ver, ahí sí, ahí volvió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que eh, internamente vamos a decirle la antonimia puede ser? Es la relación semántica entre dos palabras opuestos, alto y bajo, ¿verdad? Opuestos son. También puede ser como recibir y dar. Acá no tenemos ese ejemplo. O de complementaria también puede ser, como de aceptar y rechazar, que no tenemos en este ejemplo.
sea, lo contrario es lo que vamos diciendo, el famoso cuando nos hacemos la contraria, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando una antonimia. A ver, paso a la siguiente diapositiva. Después tenemos la homonimia. Creo que alguien había anunciado también que tenía una duda sobre la homonimia. Creo que fue uno de los compañeros que citó dentro de lo que él quería aprender un poco más, ¿verdad? Y acá tenemos en la diapositiva presentando este tema. ¿Qué nos dice de la homonimia? Son dos palabras, son homónimas si su significante es el mismo, es decir, están compuestas por los mismos fonemas. Existen varios tipos de homonimia. Compuestas por los mismos fonemas. Ahí, por ejemplo, podemos quedarnos un ratito y les explico qué es un fonema, ¿verdad? ¿Qué es un fonema para ustedes? ¿Qué saben de fonema? A ver, ¿quién levantó la mano? Los fonemas serían las letras, profe. Sí, muy bien. Pero ¿qué más? Una unidad que tiene esa letra, que lleva esa letra con él. Un sonido. Sonido. Tiene que llevar un sonido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo directo ahí. Hola, por ejemplo, cuando yo digo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Ahí me voy al significado contextual ya. Un hola en la playa es sin H. Un hola normal sería con H, ¿verdad? Un saludo. Entonces ahí es donde se presenta un caso de homonimia. ¿Se entiende ahí la parte de explicación del fonema? Bueno. Sí, profe, se entiende. Entonces se entiende. Bueno, la homonimia dividimos o podemos clasificar en palabras homógrafas, se escriben igual y tienen los mismos sonidos. Acá está el ejemplo: vino de bebida alcohólica y vino del verbo venir. Vamos a la clasificación de la palabra. Al final vino, en donde cae en homonimia y es una palabra homógrafa. Ahí descubrimos eso. Después las palabras homófonas, que suenan igual pero se escriben diferente. Hay un ejemplo: haya, que puede ser una criada, haya con H del verbo haber. Muchas veces ahí nos equivocamos, hay muchas, o sea, no nos equivocamos, hay muchos mensajitos de repente que se tiran, haya, ponen con ella, ¿verdad? Y quieren decir haya de haber. Y así es porque se confunden ahí, prácticamente le están matando la ortografía, ¿verdad? Pero entrando a las palabras homófonas, entonces haya es criada, también puede ser una fruta en España, sin H. Y haya con H, entonces es del verbo haber, se refiere a algo que hubo. Estamos, vamos a la siguiente diapositiva porque el tiempo transcurre. Profe, muy una rápido. pregunta, Sí. una preguntita. Sí. Dime. Las palabras homófonas, Sí. también se les considera las palabras que tipo tienen un acento diferente, como por ejemplo abrazo y abrazó, ¿o no? Sí, ¿Se les considera homófonas entonces? sí se les considera también porque ahí pues ya el significado ya cambia. Ahí no se escribe más también igual, ¿verdad? Ya no se escribe igual, o sea, pero si vamos a la conjugación y sigue siendo el mismo, entonces el tiempo nomás lo que cambia. Uh-huh. El sentido de repente pues será decir nuevamente tu ejemplo. ¿Cómo era tu ejemplo? Abrazo con acento y abrazo. Abrazo y abrazó. No, es lo mismo.
Es lo Es lo mismo mismo, en el porque, tiempo de conjugación está nomás en otro tiempo. En otro porque, tiempo, está en otro tiempo nomás. porque viste que, no sé si entendí más o menos, pero las palabras homófonas dice que suenan, suenan muy parecido, ¿verdad? Pero que no tienen Sí. el mismo significado y no se escriben igual, ¿verdad? Entonces ese acento ya le cambia, ya la Ahí, por escritura ya ejemplo, se vuelve ya sí, homófona. en tu ejemplo, por ejemplo, vos me podrías haber dicho abrazo con Z o abrazo con S. Entonces, sí, ahí vamos a tener que buscar el significado de abrazo con Z y abrazo con S. De abrazo ya se refiere a algo, a fuego, ¿verdad? Y abrazo, que me da un apretón, ¿verdad? Me abrazas. Ahí sí son palabras homófonas, porque tienen diferentes que dijimos en la diapositiva anterior. Vamos a irnos para atrás un poquitito. Sería, Fonemas. Mismo fonema, dice, acá tenemos diferentes fonemas, entonces un homófona. Acá vamos en esta clasificación a homófona. Tu ejemplo entonces va a caer acá. Abrazo con Z y abrazó con S, ¿verdad? Abrazó y abrazo con S. ¿Se entendió? una pregunta. Abrazar con S, sí. Mm. Dime. Sería como una función diacrítica, porque viste que la diacrítica se diferencia en palabras que aparentemente idénticas, pero suponen una variante tónica y otra átona. Es muy parecida, no sé si es igual. Ahí puede ser, pero ahí trabaja más la acentuación, ya si vamos a la función diacrítica. La diacrítica justamente se refiere a la tilde. Entonces, volviendo al ejemplo de la compañera, abrazo, abrazó. Si ella se refiere al abrazo con Z, en abrazo y abrazó, entonces está teniendo un mismo significado. Y si es con S y con Z, entonces son dos palabras distintas ya, pero con el mismo fonema. Se escucha lo mismo fonema, pues como escuchamos esa letra, cómo suena esa letra, pero al escribir, entonces es distinto. Y obviamente ahí ya tiene un significado diferente. ¿Se entiende? ¿O todavía Sí, confunde? sí, entendí que depende más Sí. cómo suena, entonces, sí, suena Claro, ¿cómo igual, suena? exacto. Sí, Así, sí, a ya, veces ya, suena ya. igualito, Sí, sí. igualito suena. Hola, por eso puse el ejemplo de hola y estoy en la playa, entonces me refiero al mar o a las olas, ¿verdad? O un hola en la clase, entonces no me refiero al mar, sino que al mar me refiero al saludo. Entonces ahí suena lo mismo, sí suena lo mismo, pero en la playa, hola, y estoy mirando hacia el mar, entonces me refiero a las olas. También puedo estar saludando al mismo tiempo, ¿verdad? Pero va a tener el significado de hola que me refiero al mar. Obviamente cuando estamos en clase y digo hola, no me refiero al mar, sino que me refiero a un saludo. Ahí caemos en las palabras homófonas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, continuamos. Después tenemos la paronimia. Los parónimos son palabras que guardan alguna relación o semejanza entre sí por su etimología, raíces, su forma de escritura o de pronunciación. Acá, por ejemplo, ya habla de una raíz, de una raíz de la palabra. Entonces, para entender un poco más, nos vamos a estos ejemplos. Comprensión y compresión. ¿Qué nos faltó en el segundo ejemplo? Acá nos faltó la N, ¿verdad? Entonces directamente ya significa otra cosa. Obviamente le falta también algo.
su forma de escritura o de pronunciación. Entonces tienen la misma raíz. Buscamos acá la raíz, compre también es igual. La raíz tiene la misma raíz y la desinencia o la terminación, entonces N es Sion, ¿verdad? Y acá solamente Sion, o sea, tiene otra terminación, tiene la misma raíz, tiene diferente terminación, entonces tiene diferente significado. Pregunto a la clase, ¿comprensión es lo mismo que compresión? No. No, ¿verdad? No. Directamente no, pero tiene las mismas raíces. Acá nos vamos al otro ejemplo, actitud, aptitud. ¿Son los mismos? No, pero tienen las mismas raíces. Tienen las mismas raíces. Un poco confuso esa parte del ejemplo. Actitud, adaptar. Paráfrasis, perífrasis, represión, reprensión. Profe, ¿y cuál sería Sí. la diferencia entre actitud y aptitud? Actitud es, por ejemplo, como yo me enfrento a una situación. Por ejemplo, me manda a la B mi mamá o mi papá me manda a la China, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuál es la actitud que yo demuestro ante esa situación? Entonces, ¿cuál puede ser mi actitud ahí? Rezongoneo, lloro o le escucho con atención y pido perdón si metí la pata hasta el fondo, ¿verdad? Y la aptitud se refiere más a lo que vos podés hacer, a lo que vos sos capaz de hacer de la mejor forma. Entonces, ahora, Una- ¿qué ustedes están haciendo? Sí, dime. Yo lo que entiendo de aptitud es hasta dónde estás apto para hacer lo que quieres hacer, tipo apto para correr, apto para tal cosa, apto sería de tipo hasta dónde vos sos apto para hacer algo. Y Por eso, actitud es, yo entiendo así de aptitud, algo para lo que estás apto para hacer, yo entiendo así. está Y muy si no bien. es así, pido disculpas. No, hay que pedir, vamos a investigar, vamos a averiguar, ¿verdad? Porque la Sí. lengua y literatura castellana es un diccionario, ¿verdad? Puede ser un diccionario donde buscamos el significado de esa palabra o donde buscamos el sinónimo y antónimo. Y todo tiene un significado. Y cuando entramos en expresión escrito en comprensión lectora, entonces ahí vemos el significado de la frase. Pero por eso es importante y viene a colación y agradezco, ¿verdad?, tu aporte para dar tu parecer y tu punto de vista. Porque ahí vos estás aprendiendo y la clase también está aprendiendo. No, está muy bien lo que estás haciendo. Y también está correcto tu apreciación, ¿verdad? Aptitud, pero no hasta donde la aptitud no tiene límite, no puede tener límite, ¿verdad? Porque todo se puede aprender. Ok, muchas Ganas tenemos gracias. que tener. Ganas tenemos que tener y esas ganas es la actitud. Las ganas que yo tengo para conocer la lengua y literatura castellana. Y entonces, ¿qué voy a ganar si tengo actitud? Voy a ganar aptitud. Voy a ser apto para defender lengua y literatura castellana, apto para responder algo sobre lengua y literatura castellana. Así es. Profe, Bueno, dime. por ejemplo, la palabra infringir y infligir. Por ejemplo, infringir la ley es de infringir la ley, ¿verdad? Y infligir es sobre hacerle daño a alguien, ¿verdad o no? A ver, infringir, dijiste Sí. con N o Con N. directamente con G. Infringir. Bueno, primeramente tenemos que entender que siempre hay palabras, o sea, más adelante vamos a estudiar qué son los verbos, qué son los sustantivos, entonces la clase de palabras que existe. Sí, Son dos verbos en este caso, infringir e infligir, ¿verdad? Que no debemos confundir. Ujú. ¿Por qué? Porque infringir significa justamente lo que dijiste sobre la ley, ¿verdad? Es quebrantar algo.
acuerdo de repente. Si entramos en el tema laboral, entonces llegamos tarde. Y yo firmé un contrato laboral donde dice que yo no puedo llegar tarde. Y entonces si yo llego tarde, infringía a ese acuerdo. Entonces yo puedo tener una sanción por llegada tardía. ¿Sí? En el caso de Disculpen, infligir, ¿sí? Es causar justamente daño. justamente como estuviste diciendo, Ajá. en infringir sería violar una ley o norma de algún acuerdo o de Así mismo. alguna ley según vos. Así Sí, mismo. exacto, Vos, Correcto. eso. Correctísimo. sí. Y infligir sería causar daño. Así No mismo. solo Causar daño a así, alguien, exactamente, sí, eso. no solo causar daño a alguien, sino tipo así, daños materiales, daños, todo tipo de daños hacia Claro. una persona o hacia algún bien material. Ya. Sí, sí. Bueno, les voy a dar una ayuda acá, una pista. Ahora vamos a volver al primero, segundo y tercer grado. Si no conocemos alguna palabrita, entonces tratemos de hacer oraciones cortas con esas palabritas. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahí? Vamos a aprender a utilizar esa palabrita nueva y se nos va a quedar, ¿verdad? El famoso ñandea putu ucuara peo putata ñande, allá en nuestro cerebro, como para que nunca más se borre si empezamos a hacer pequeñas oraciones con las nuevas palabras que vamos conociendo. O sea, al conocer algo ahí ya entramos en la actitud y en la aptitud que yo tengo para que esa palabra pueda quedarse en mi mente o yo pueda utilizar el día de mañana de la mejor forma. ¿Cómo voy a utilizar de la mejor forma? Hoy haciendo pequeñas oraciones, ¿verdad? Combinando con esos verbos, sujeto, predicado, etcétera. Y así. Continuamos. Después hay el barbarismo. El barbarismo es el uso de voces extranjeras cuando es innecesario, es decir, cuando existe una palabra española equivalente. Acá vamos directo al ejemplo, ¿verdad? Con el barbarismo. Hoy en la noche pasan un estupendo show. Entonces, ¿qué nos dice acá? Sobre el empleo de una palabra extranjera que es show, que viene del inglés, ¿verdad? Que es innecesario ya, ¿por qué es innecesario? A ver si quién descubre eso, porque es innecesario. Porque tiene su propio significado en castellano, ¿o no? En castellano. Bueno, en vez de ponerle espectáculo, el que escribió le puso show, le acortó ahí. Entonces, es para llamar la atención. Esto es más, el barbarismo se utiliza más en las publicidades, ¿verdad? Para llamar la atención de repente a algún público objetivo. ¿Sí? Entonces no utilizamos la palabra espectáculo porque también va a caer muy bien en el ejemplo. Les leo cómo va a quedar, ¿verdad? Hoy en la noche pasan un estupendo espectáculo. Entonces, ahí tipo muy triste es mi verso, ¿verdad? Mi oración. Pero cuando le doy con el préstamo del barbarismo, significa, llama más la atención en este caso. Hoy en la noche pasan un estupendo show. Entonces, es más llamativa esa frase o esa oración. Entonces, ¿qué yo hago? Hago un préstamo de una palabra que puedo usar tranquila y perfectamente del castellano, pero en este caso del inglés. Disculpe, profesor. Sí. En barbarismo también, según yo entiendo, por la palabra barbarismo ya sería bárbaro, ¿verdad? Creo que también no solo tiene que ver con el tipo de las voces extranjeras, sino con la forma de pronunciar Ajá. una palabra. Ejemplo, en la palabra haya, algunos dicen aiga. O si no, la palabra diferenciar, algunos pronuncian o sea, la palabra diferencia, algunos pronuncian diferencia. Ajá.
Yo entiendo así. Que no solo tiene que ver con las voces extranjeras, sino también la forma en que una persona, em, la forma de pronunciación de otra persona, disculpe. Y el típico stauta, algo así que la gente se va y dice mal o cosas, palabras que dicen mal, ¿verdad? Creo que es más o Sí, menos eso. sí, tipo la mala pronunciación de una palabra y el tema de las voces extranjeras. Creo que eso entra en barbarismo, si no me equivoco. O ya sería de otro tema, la mala pronunciación de una palabra. Hola Karen, disculpa, pero ves que ahí dice barbarismo es el uso de voces extranjeras cuando es innecesario, es decir, No, cuando no, existe no, una palabra. No sé si me explico en esa parte. no, ¿Viste la definición? no, eh, eh, Ok, muchas gracias. alumna. Sí, sí, no, no, no va al caso tu parecer. Ajá, ajá. Si volvemos al, le estoy escuchando muy entrecortado, está prendido mi micrófono. Ojalá que no los pierda. Hola, profe, sale todo entrecortado. Bueno, ahí Janina me da al pelo, Sara, Sí, sale Jacqueline, muy sí, sí. entrecortado, profe. Acá ya empieza la tormenta, parece yo. Le estoy dando las clases desde la ciudad de Cacupé, entonces saben que acá un ventarrón prácticamente nos lleva a todos y así. Bueno, barbarismo, estamos en el debate del barbarismo, ¿verdad? Volviendo un poco al término barbarismo, de dónde rayos proviene, ¿verdad? Justamente de eh, un, un significado, en este caso acuñado en la Grecia antigua, ¿verdad? Según uno de los textos que tenemos acá de apoyo. Entonces, eh, es el sonido de alguien, entonces ellos utilizaban los. Entonces, de esa forma se comunicaban en la antigua Roma, en la antigua Persa, etcétera. Una forma de prestar unos vocablos para que se puedan entender. De ahí proviene el término barbarismo, por eso no se refiere al bárbaro, al que bárbaro, ¿verdad? ¿Se entiende, alumna? El ejemplo nomás también da como el show y espectáculo, o sea, que, pero no proviene de eso. ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? Sí se entiende, profe, pero muy entrecortado, la verdad. Ya, muy entrecortado. Ufa. Bueno, vamos a seguir para poder continuar. Acá también habla empleo de palabras a las que se ha hecho algún cambio de letras o de colocación de acento, ¿verdad? Encontraron rastros de un ser antediluviano. Se emplea la palabra antediluviano donde debe decirse antidiluviano. Anti, que es un elemento antepuesto a ciertas palabras, significa oposición o contrariedad. Ante, por su parte, es un prefijo que significa anterior a antes. ¿Se entendió acá? Antediluviano, antidiluviano. Antediluviano, anti. Pueden visualizar la diferencia, ¿no? Sí, profe.
Sí, antediluviano y antidiluviano. Anti, por ejemplo, es un elemento antepuesto, dice. Y ante es un prefijo que significa anterior. Entonces, Profesor, si cambiamos la palabra, entonces tiene diferente significado ahí. profesor. Dime. Y justamente Sí. creo que tendría que ver con eso lo que estuve diciendo anteriormente, tipo, Claro. eh, Ah, el sí, haya y haya. tipo, Sí. sí, yo, o sea, tipo sería la mala pronunciación de una palabra que tenga dos significados Ajá. diferentes. Acá, por ejemplo, La dice mala ante, utilización. sí, antediluviano. Acá dice que ante es anterior significa. Y Claro. anti es un elemento que es Antepuesto. antepuesto a ciertas Ajá. palabras. Significa Así mismo. oposición, dice. Eso es Así lo que yo mismo. entiendo. Está muy bien. Y tu ejemplo también fue pertinente en el anterior, ¿verdad? Pero para el ejemplo anterior nomás no, porque no estábamos todavía en este segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque acá podemos visualizar que yo queriendo expresar una cosa, digo otra cosa, ¿verdad? Y el que entiende de la palabra, entonces obviamente entiende que está escribiendo mal. Y a veces tenemos mucha vergüenza para corregirle a los demás. Es más, cuando le corregimos al otro, oigo, y pues sí se enoja esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que te La crees? ¿Qué es otra lo que persona esto, se ¿verdad? ofende. Te ofende, claro que sí, claro que sí. Y ahí sí podemos decir qué bárbaro, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de un barbarismo con relación a mala utilización de esa palabra en el contexto o en la oración X. ¿Estamos? Bueno, solecismo después tenemos. Es una deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyo cambio de preposiciones, uso y colocación inadecuada de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etcétera. La falta de concordancia. Y este es nuestro ejemplo cotidiano en el Paraguay y en todos lados prácticamente. El famoso ñañe Ebay. Con solecismo hablamos y acá vamos a ahondar en el ejemplo. Carmen no se recuerda bien del recado. El segundo ejemplo. Hubieron tumultos y violencia en el estado. ¿Qué nos dice entonces la explicación de la primera oración? En la primera oración, el empleo de se recuerda por se acuerda, ¿verdad? No se recuerda. ¿Qué tenía que utilizar correctamente? Por se acuerda, dice. Y en la segunda, hubieron por hubo. Tendríamos que cambiar ahí para que esté correctamente. Ambos son casos de solecismo que resulta de una mala construcción semántica o de falta de concordancia, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra idiosincrasia del paraguayo, entonces entendemos lo que quiere referirse la otra persona, ¿verdad? ¿O qué ejemplo ustedes tienen con relación a solecismo? ¿O ahora están conociendo, había sido eso, es solecismo? Yo ahora estoy conociendo, profe, la verdad, o A no sé ver, si ¿qué me no presté atención. Sí, y puede ser eso, y por eso justamente vamos a ir haciendo oraciones o vamos a ir ahondando en los nuevos términos y los significados de esos nuevos términos para poder hacer nuevas oraciones y poder conocer y luego poder utilizar. Y en el caso de que estemos utilizando mal, utilizar correctamente. Entonces cambia el orden lógico. A eso se refiere el solecismo, que cambia el orden lógico de las oraciones al pronunciarlas o escribirlas. Ya cambia España, de verdad. Si hablamos, porque el paraguayo tiene dos idiomas, ¿verdad? Ahora estamos en lengua y literatura castellana. Tienen suerte que guaraní no entra, ¿verdad? Imagínense si entra guaraní. Entonces en guaraní prácticamente todo es permitido. Pero en castellano tiene, también no con eso tenemos que abusar, ¿verdad? Pero el castellano tiene reglas, tiene formas. Y hay que respetar eso, ¿verdad? Vamos al siguiente ejemplo.
Permiso, profe, antes de que cambie. Sí, sí. Solecismo sería la misma cosa que error de concordancia, entonces, ¿verdad? Puede ser, puede estar relacionado con los errores de género, de persona, de tiempo, de número. Ah, ¿Sabe entiendo. por qué pueden darse? Porque las palabras deben relacionarse o las palabras que deben relacionarse no están uno al lado de otra. O si no está, ponemos Sí, todo mal, ¿verdad? Ponemos todo mal, pero el famoso entre paraguayos nosotros entendemos lo que queremos decir o lo que la otra persona quiere decir, ¿verdad? sí, Pero sí, así mismo profe, escribimos entiendo. un texto a un argentino, a un español, entonces nos va a entender, ¿verdad? Porque ahí el español es más cerrado. Porque el paraguayo piensa a veces en guaraní, traduce del guaraní al español, después escribe en español, entonces ahí se forma un Profe, dilema de repente. Sí, un ejemplo sería entonces, el vestido se tiñó con tinta roja. Algunos dicen el vestido se tiñó con tinta rojo. Lo correcto sería con tinta roja, ¿verdad? sí, porque ahí entramos en el género, la persona, el tiempo y el número. Entonces, si vamos al género, entonces vestido, ¿qué género es? Tinta. Entonces Femenino. y bueno, y ahí le cambiamos el género, vamos a decirle a la palabra para que concuerde eso, para que esté Sí, correctamente. entiendo, profe. Gracias. ¿Sí? Dale. Otro ejemplo sería, profesor, Entonces, tipo, seguimos. Sí, dime. otro ejemplo podría ser vino de puntillas y vino a puntillas. Vino a puntillas, por ejemplo, se puede referir a un lugar ya. Me voy, vino de puntilla, entonces me fui caminando, por ejemplo, con tipo bailarina. Un ejemplo, ¿Te no sé si se imaginas? me escucha. Ni, ni dos pasos yo por lo menos no voy a hacer, ¿verdad? Vino a puntillas, entonces se refiere el cómo llegó. Y el a significa a un lugar. Puede ser un caso de solecismo. Te escucho. Te escuchamos ahí. Hola. Hola, ¿se me escucha? Ahí Sí. se te escucha. Un ejemplo más o menos igual al de la compañera sería, por ejemplo, me voy a Villarrica, pero algunos dicen me voy en Villarrica, o sea, de que Así. A lo correcto se sería me voy refiere a Villarrica, a no me voy Villarrica. en Sí, Villarrica porque no se va claro. encima de Villarrica. Así mucho. Millones de ejemplos tenemos de la forma incorrecta a la correcta, ¿verdad? Hay veces que utilizamos o le agregamos alguna palabra, algunos que son viciosos en la S o en la N. Por ejemplo, hacen muchos días, te dicen, ¿verdad? Y tiene que ser hace muchos días. No tiene que llevar N hacen. Después te amaré por siempre sería otro ejemplo también. Ahí en ese caso tiene que ser te amaré para siempre. Hubieron muchos también cuando queremos contar algo. ¿Verdad? Hubieron muchos clientes. No, hubo muchos clientes. Profe, Y ¿me así, escucha? ahí, te escucho. Solecismo también sería agregar más letras a una palabra. Correctamente. Y por eso es el vicio justamente del lenguaje. Ya es un vicio del lenguaje. Dale, Y ahí gracias. volvemos para arriba donde dice que es un vicio del lenguaje. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Algunos vicios del lenguaje son barbarismo, extranjerismo, solecismo, anfibología, cacofonía, pobreza de vocabulario, redundancia y pleonasmo. Entonces estamos tocando algunos
de estos vicios. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Creo que nos quedamos justamente en solecismo. ¿Qué significa solecismo? Es una deficiente construcción gramatical, principalmente con cuyo cambio de preposiciones, uso y colocación inadecuada de pronombres personales, empleo incorrecto de partículas, etcétera. La falta de concordancia. Carmen no se recuerda bien del recado, dice nuestro primer ejemplo. Y en el segundo hubieron tumultos y violencia en el Estado. En la primera oración, el empleo se recuerda por se acuerda. Y en la segunda, hubieron por hubo. Sí. Creo que te estás confundiendo. Esta parte ya explicaste, sí. Ya tocamos, bueno. Sí. Bueno, sí, cacofonía. Cacofonía. Ves que regresé para atrás, entonces me quedé ahí con el con la idea todavía. Bueno, cacofonía. Tenemos algo nuevo acá. Cacofonía es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten las mismas letras o palabras. Y acá tenemos unos atajos donde pueden ser la unión de dos sílabas con conocimiento. La repetición de una misma letra. Roberto corre rápido. La presencia, les leo así, después vamos a entrar en cada ejemplo, ¿verdad? La presencia de la misma vocal en la unión de dos palabras. Va a Acapulco. Dije que he estado allí. La aparición de una misma sílaba en palabras cercanas. Marcela, su abuela y Micaela. Entonces utilizamos una cacofonía acá como es un sonido repetitivo o monótono. A ver, ¿quién tira un ejemplo ahí que no está dentro de nuestro ejemplo? Ocurre mucho con los sustantivos femeninos, profesor. Sí, a ver, un ejemplito. Por ejemplo, no se podría decir la arma, pero arma es femenino y por cacofonía se usa en artículo el. Muy bien. Pero específicamente la cacofonía se produce innecesaria, exagerada o cercana de un sonido en una misma frase. Entonces, en una misma frase con conocimiento, dice ahí, la unión de dos sílabas, con, ¿verdad? Están cerca. A eso se refiere, ¿verdad? Puede producirse como consecuencia de la repetición. A veces puede ser innecesaria, a veces puede ser exagerado. Entonces tenemos que hacer una oración que contenga con conocimiento para que podamos expresar bien. O de repente le cambiamos el con, ¿verdad? Por otro término para que podamos emplear una oración en esa parte. Profe, la cacofonía entonces es cuando las sílabas Después, en el siguiente ejemplo, la repetición de una misma letra. Robert, ¿quién corre, verdad? Todos corremos. O sea, al correr ya sabemos que es que aceleramos el paso. ¿Sí? Yo lo tengo de esta forma. Daniel da un dátil a Diana. La cacofonía Y tendría que ser es parte, para que no suene junto. pero también se considera como un vicio del lenguaje, ¿verdad? En este caso, si vamos a hacer un discurso, por ejemplo, para ciertas autoridades, entonces hay que tener cuidado. Sí. Ajá. Entonces cambias el da un dátil a Diana por Daniel obsequia un dátil a Diana. Así mismo.
Entonces ahí Entiendo, empezamos a muchas considerar el criterio gramatical, tenemos que considerar, chicos, y ahí tenemos que atender, sí, ahí tenemos que atender muy bien para ciertos casos, ¿verdad? Más sucede en los sustantivos, como dijo anteriormente la compañera, ¿verdad? Los sustantivos femeninos. Hay otro ejemplo, un sustantivo femenino que puede ser agua, ¿verdad? Sabemos que es femenino, pero se escribe con un artículo masculino en qué forma, ¿verdad? En singular para evitar la cacofonía. El agua, por eso nosotros pronunciamos y no pronunciamos la agua. ¿Verdad? Ese ejemplo prácticamente se me quedó en la cabeza, ¿verdad? En mi cabeza. Por eso les repito nuevamente. Entonces tenemos que considerar muy bien el criterio gramatical. Y cuando entramos en gramática ya sería la matemática del castellano. Pues ahí tiene otras reglas, otras funciones. Entonces ahora estamos en la parte de vocabulario, entendiendo las palabras, entendiendo los vicios del lenguaje. ¿Para qué? Para que después entremos en la matemática, o nos adentremos a la matemática del castellano. ¿Está bien? Ok. Acá sigue con cacofonía otro ejemplo, ¿verdad? Es un sonido repetido o monótono que se produce cuando se repiten las mismas letras o palabras. Un ejemplo, dos ejemplos tenemos. Es necesario que pongan atención, guarden discreción y actúen con decisión en relación con este asunto. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Es necesario que atiendan, sean discretos y actúen con decisión respecto a este asunto. ¿Vieron cómo se acortó? El otro ya no, por eso es vicio del lenguaje. Es una redundancia, una repetición innecesaria. Porque bien podemos entender en el segundo ejemplo qué es lo que queremos expresar. En cambio, en el primer ejemplo hay demasiadas palabras ya que sobran para poder expresar algo que queremos decir. Entonces, en este caso, entramos en un vicio de cacofonía en el primer ejemplo, pero lo correcto sería el segundo, ¿verdad? Que es necesario que atiendan, sean discretos y actúen con decisión respecto a este asunto. Entonces, preciso y conciso y directo. Voy a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el pleonasmos. Ahora ahí si quién me puede leer esto, a ver si están prestando atención todavía. Yo continúo, miren, nuestra hora llega hasta las 20:30 creo. Para los que quieran se pueden desconectar y los que no, entonces vamos hasta donde termine la diapositiva, si les parece. Quiero sus al pelo, sus me gusta, sus aplausos y así continuamos. Está muy entretenida la clase porque veo 79 conectados todavía. Así continuamos. A ver, ¿quién me lee pleonasmos? Pleonasmos es la repetición innecesaria de palabras con la intención de reforzar un significado que se sobreentiende. Ejemplo, cuidado al subir para arriba. No te vayas a caer para abajo. Muy bien. El siguiente, pero dale énfasis al signo lingüístico. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un signo lingüístico muy importante. Hagan un breve resumen. Hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre. Tuvo una hija mujer. Excelente. ¿Vieron cómo suena diferente cuando utilizamos bien los signos en este caso? Suena diferente. Lean por el primer ejemplo y dale énfasis en la coma. Cuidado al subir para arriba. No te vayas a caer para abajo. Ahí tenés que darle una pequeña pausita más. De nuevo. Leo otra vez, dale. De nuevo, sí. Cuidado al subir para arriba. No te vayas a caer para abajo. Excelente. ¿Vieron cómo suena? O sea, oyeron cómo suena. En este caso no vieron. ¿Oyeron cómo suena? O sea, hay una advertencia cuando utilizamos ese signo. Pero estamos en un vicio del lenguaje que es un pleonasmo. ¿Qué era un pleonasmo? Es la repetición innecesaria de palabras. Cuidado al subir. No te vayas a caer. Eso nomás debía haber escrito en este ejemplo, ¿verdad? Pero paraguayito como siempre, ¿verdad?
Subite un poco arriba. Profe, No una podemos subir pregunta. abajo. Sí, La palabra dime, yo te vi Margaret. con mis ojos, ¿es un pleonasmo o no, profe? ¿Cómo? Yo te vi con mis Discúlpame, ojos. ¿puedes repetir? Yo te vi Ajá. con mis ojos. Sí, ¿Puede llegar a puede ser? ser. Puede ser. No es que puede ser, es. Dale, gracias. El famoso Es. me voy a ir a venir sería un pleonasmo. No, no, porque me voy, te vas a venir. Me voy a ir. Eso sí, Creo que con eso es un pleonasmo. Me creo voy que a con ir. el me voy Sí, ya era suficiente. sí, me voy a ir. Ahí sí, me voy nomás tiene que ser. Profesor, Sí, también en el ejemplo que dice, tuvo una hija mujer. Para mí que ya no se así. debería, para mí que ya no sería necesario agregarle la palabra mujer si al decir la palabra hija que vendría a ser femenino ya está diciendo que es mujer, ¿verdad? Correctamente, correctamente. Por eso está dentro del ejemplo. O sea, el ejemplo justamente es el vicio del lenguaje que actualmente nosotros escuchamos, actualmente recibimos en los mensajes, en algunos artículos de por ahí, ¿verdad? Que no tienen control bibliográfico, entonces pueden estar escritos. Entonces nosotros que estamos aprendiendo ahora de lengua y literatura castellana, ya vamos a saber que están mal, ¿verdad? Pero con eso no significa que vamos a tratar de corregirlo, sino que vamos a determinar el por qué está mal. Entonces el por qué está mal es porque un pleonasmo. ¿Se entendió? Es como si fuese que detectamos nosotros la enfermedad. Por ejemplo, alguno, no sé si tiene mamá, papá, doctor, doctora, ¿verdad? Entonces, encontramos la causa de ese problemita, de esa fiebre, por ejemplo, el dolor de estómago. Entonces, ahí tenemos. Tuvo una hija mujer. Entonces, para no agarrar y querer corregir ese artículo y borrar mujer, entonces directamente, acá hubo un error y ese error se llama pleonasmo. Nosotros detectamos ahí la enfermedad, detectamos el problema, detectamos el error. ¿Se entiende? Sí, profesor, justamente con eso. Yo no es por halagar, ¿verdad? Ajá. Pero como bombera voluntaria, acá en el ejemplo dice, hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre. Para Sí. mí que lo correcto sería, hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia. Ya no hace falta decir de sangre porque sabemos que hay dos tipos de hemorragia externa que sería cuando pierde sangre hacia afuera y interna Correcto. sería cuando pierde sangre hacia adentro. Entonces ya no falta más mencionar la palabra de sangre. Solamente hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia. Así mismo. Entonces, al día siguiente, por ejemplo, te hacen una entrevista a vos en Telefuturo y das ese ejemplo. Hubo un accidente y la persona tuvo una hemorragia de sangre. Vos como bombera decís, ¿verdad? No pasás el papelón porque te están filmando. Eso queda para siempre, sale en la noticia. Yo el día de mañana o en ese mismo momento veo la noticia, no te voy a poder corregir a través de mi tele porque no voy a poder conectarme contigo. Sí. Si no, un ratito, voy a terminar. Si no, ahí ya ¿Sí? puedo detectar la falla en tu lenguaje. Esta señorita tiene o utilizó un vicio del lenguaje que es el pleonasmo. Entonces Y ya justamente, no te puedo corregir ahí en el momento, pero ya puedo detectar la forma de. ¿Se entiende? sí, ahí para mí que lo correcto sería, al pronunciar la palabra hemorragia, ya no hace falta decir de sangre, sino tipo, si vos sabes que tuvo una hemorragia interna, decir que fue interna. Si fue externa, decir que fue externa, porque si dice de sangre,
saben que es una hemorragia en el que la víctima pierde sangre. Sí, o sea, una pérdida de fluido sería. Sí. Bueno, perfecto. Ok, pasamos al siguiente. Anfibología. A ver si me puedes leer, compañera, ya que me diste el ejemplo al lugar. Te escucho, te escuchamos. Bueno, leo yo. Son aquellas construcciones que admiten más de un significado. Las más frecuentes se deben al empleo poco preciso del relativo que, así como el uso de le, les, se, su, sus, empleo inadecuado de las preposiciones, etc. ¿Cómo podemos evitar? Dice en el siguiente apartado, repitiendo la o las palabras necesarias hasta que resulte clara la expresión. Otra forma es colocando lo más cercana posible las palabras o frases relacionadas entre sí. También podemos variando la redacción sin perder el sentido del enunciado. Y por último, utilizando correctamente los signos de puntuación. Entonces la anfibología que nos indica va más hacia la construcción ya de un significado. Vicio de dicción ya sería. O en este caso la ambigüedad, en este caso que se da o se presta para más de una interpretación. A ver si tenemos en la siguiente diapositiva un ejemplito. No tenemos un ejemplito de esto. Pero podemos dar. ¿Es algo nuevo para ustedes esta palabra anfibología? Sí, profe. Nuevito. Sí. Ya. ¿Quién tiene un ejemplito? Podemos construir también el ejemplito. Acá no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ningún secreto. Podemos construir un ejemplo. A ver si podemos construir. ¿Quién me da una idea? Permiso. Sí. Yo tengo como anfibología un ejemplo que dice, vendo mayones de licra para dama. Y tendría que ser, vendo mayones de damas de licra en vez de vendo mayones de licra para dama. No sé si se entendió. No, a ver qué mayones digo, no sé. No sé, yo no sé qué es mayones. Traje de baño. Entero. Ajá. Entonces, ¿cómo dice tu ejemplo? ¿Vendo mayones? Vendo mayones para damas de licra. Ya. En lugar... Buenas noches. Hola, Buenas yo noches. tengo un ejemplo que puede ser un poquito más claro que el que dio la compañera, si me puede dar el turno de hablar un ratito nomás. Por ejemplo, margarina de calorías reducidas con sal, en vez de margarina con sal y calorías reducidas. Como que cambia su orden. Ajá. No sé si se entendió. Se entiende, ¿verdad? La anfibología se utiliza más justamente en el campo del humor o en el campo de las ventas. Justamente. De tipo que para que en este caso, el receptor tiene que descubrir el contexto. Justamente tu ejemplo viene al lugar del de la margarina. ¿Puedes repetir?
Margarina de calorías reducidas con sal, en vez de margarina con sal y calorías reducidas. Claro. O sea, que justamente la industria del alimento nos quiere vender, ¿verdad? Obviamente que sabemos que la margarina es grasa prácticamente. Entonces, grasa reducida, te dice que bola, eso es mentira, eso. Entonces, ¿a qué le enfatiza entonces? A que vos vas a tener un beneficio, pero vos sabés que no, ¿verdad? Como receptor, ¿verdad? El emisor, ¿quién es? El que hizo ese anuncio. Vos estás leyendo, sos una emisora, nosotros te estamos escuchando, entonces somos los receptores. Entonces descubrimos en ese contexto qué es lo que querés decir con tu margarina, ¿verdad? Margarina baja calorías reducidas en sal. Entonces, margarina reducida en sal, baja caloría. Entonces ahí cambia pues la venta, cambia la promoción. Yo voy a comprar También margarina, creyendo que no me va a aportar mucha caloría, o sea, no me va a ayudar para engordar o no voy a engordar. Eso es cierto. También tengo O sea, a mí no es otro cierto. ejemplo por si Bien. quieren escuchar. Dale, escucha. Tengo otro ejemplo también. Ventilador de bolsillo eléctrico, en vez de ventilador eléctrico de bolsillo. Esos ventiladores chiquititos que son para una persona nomás para soplar su cara, por ejemplo. Son Claro, supuestamente de mano, de por eso, bolsillo. por eso volvemos otra vez, que tiene como objetivo interpretar lo que se quiere promover y mucho se utiliza en el campo publicitario, ¿verdad? El famoso te quieren decir una cosa por otra, el famoso una cosa por otra, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros obviamente entendemos y sabemos a qué nos está induciendo a la venta directamente. ¿Alguien alzó la mano? Fui yo, profesor. Sí. Dime, Karen. Justamente con lo que dijo la compañera, sería volver a escribir y acomodar las palabras de manera que las ideas estén lo más claras posibles. Bueno, justamente más que aclarar oscurece, dice nada, más que querer aclarar oscurece, ¿verdad? Pero no es así. La anfibología se utiliza mucho en el marketing. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda vender algo dándole a que a mi público objetivo, en este caso, el famoso entienda mal para que se le quede esa promoción. Entonces el famoso te dicen al revés, se utiliza mal la colocación de las palabras, ¿verdad? O repiten algunas palabras innecesarias hasta que resulte clara la expresión. Ahí tenemos en el primer ejemplo donde indica, ¿verdad? Eso. A ver, otra que levantó la mano, Luana. No sé si entendí, o sea, como entendí serían palabras mal ordenadas. Por ejemplo, vendo una cuna para niños de madera. O sea, lo correcto sería vendo una cuna de madera para niños. Para niños, sí. ¿Verdad? Sí, y sabemos que los niños no son de madera, entonces, ¿a qué enfatiza? O sea, entonces vos te recordás de la marca. O sea, mira vos, Sueñolar, ¿verdad? No le estoy haciendo promoción a Sueñolar. Sueñolar se equivocó. ¿Qué yo estoy haciendo? O sea, yo gratis le estoy dando propaganda. Sueñolar se equivocó haciendo esto. Entonces ya estoy diciendo Sueñolar. Y es lo que pasa en el mundo del marketing, ¿verdad? Utilizan otras palabras, obviamente, otras formas de que puedan conectar y que sea viral después esa expresión, o que sea viral esas pequeñas frases, ¿verdad? Donde uno se pueda recordar, no así de lo mal dicho, sino de la marca. ¿Se entiende? Interpretar lo que se quiere promover está mal utilizado, pero es una forma de anfibología según el castellano. ¿Se entendió? Hace rato puso alguien un ejemplo, el perro de Marcos, algo así. Estuve leyendo. Ahí, por ejemplo, no se entiende, ¿verdad? El perro de Marcos. Marcos, ¿quién es? Puede ser un chico, una persona. Y nos da a una interrogante, a una pregunta. ¿El perro es de Marcos o Marcos es un perro?
¿Se entiende? ¿Se entiende ese ejemplo? En ese ejemplo se entiende. Bueno, profe. creo que vos escribiste ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya estamos por terminar. Y tenemos una pobreza de vocabulario también. Existe la pobreza de vocabulario. ¿Cómo se construye una pobreza de vocabulario? ¿A qué se refiere? Es el uso constante y repetido de las mismas palabras. También se le llama monotonía. Una misma palabra debe evitarse. ¿Cómo se pueden evitar? Eliminando algunas palabras, cambiando algunas palabras por otras sin alterar el sentido del escrito, variando la redacción si es necesario, pero conservando el sentido de lo que se dice. A ver si tiene algún ejemplo en nuestra diapositiva. Sí tiene. Valora en todo lo que valen tus valiosas acciones, dice. Es el ejemplo, vamos a decirle mal escrito, y el ejemplo correctamente escrito indica de esta forma: aprecia en todo lo que valen tus meritorias acciones. ¿Se entiende? Se le cambió las palabras, valora por aprecia, valen quedó igual, valiosas por meritoria, acciones quedó igual. Entonces, valora, valen, valiosas, serían unas mismas palabras. Estamos repitiendo, pero ¿cómo cambiamos nosotros? Por una riqueza de vocabulario. En este caso buscamos, ¿qué buscamos ahí? ¿Sinónimos o antónimos? Sinónimo. Muy bien. ¿Por qué no usamos antónimos ahí? Porque si no vamos a indicar lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿el sinónimo a qué se refiere? ¿A qué se refiere entonces un sinónimo? No está acá dentro del ejemplo, ni vicio del lenguaje, ni pobreza de vocabulario. A ver, ¿quién se anima a indicarme qué es un sinónimo? Sinónimo sería Quiere decir la similitud misma entre dos cosa, pero palabras. escrita de diferentes formas. Muy bien para las dos chicas. Y sinónimo en el castellano hay bastante, ¿verdad? Y ahí ya vamos al sinónimo contextual si nos vamos a querer interpretar alguna frase de alguna novela o de algún poema o de alguna oración. Una pregunta. Ahí, por ejemplo, alguien en los mensajes preguntó que entonces la pobreza de vocabulario es la falta de conocimiento hacia otras palabras, ¿verdad? Así Como mismo. por ejemplo sinónimo. Perfecto. Dale, gracias. Correctamente es. ¿Y cómo nosotros enriquecemos nuestro vocabulario? A ver, ¿quién me puede dar una idea? ¿Cómo yo puedo enriquecer mi vocabulario? Y día a día Buscando puedo y hacer eso. leyendo. Buscando, leyendo, muy bien. Pero ¿cómo yo voy a aprender? Hace rato ya les di la clave. En el diccionario, profe. Está bien, pero ¿qué Poner en tengo que hacer? práctica las palabras, poner en práctica. Sería práctica. interpretar y poner en práctica. Muy bien. Formulación de oraciones. Formulación de oraciones, ahí está. Primero, segundo, tercer grado, volvimos toditos. Ahí Lisa levantó la mano. A ver, Lisa, ¿qué nos querés decir? Se me olvidó bajar porque Bajar. ya yo dije formulación de oraciones. De oración, perfecto, perfecto. Y bueno, y ahí es donde nosotros empleamos un enriquecimiento del vocabulario para no caer justamente en los vicios del lenguaje. Porque si hablamos con alguien un poco más entendido, al final podemos quedarnos con cara rojita, ¿verdad? O con cara roja. Pero al mismo tiempo podemos detectar también el problema y en qué vicio del lenguaje puntualmente entonces caemos cuando utilizamos mal las palabras o utilizamos mal las expresiones, agregamos letras o frases donde no debemos, y de esa forma podemos ir detectando. A ver qué dice en la siguiente diapositiva. Ya entramos en el campo semántico. ¿Quién me puede leer? El léxico de la lengua está estructurado, es decir,
de que las palabras no son elementos aleatoriamente añadidos unos a otros, sino signos interrelacionados, de manera que el valor de cada uno depende del valor del resto. Forman un grupo semántico los términos que comparten una misma zona de significación, ya sean objetos materiales o mentales. Por ejemplo, muebles, banqueta, silla, sillón, sofá, banco. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, un campo semántico según la lectura que nos hizo la compañera, dice que el léxico de la lengua está estructurado. ¿Qué dice? O sea, ¿qué significa que está estructurado? Entonces, que tiene una regla. No podemos nosotros agregar nomás. A eso se refiere el Profe, no se te entiende nada. Profe, ¿puedes repetir? No se te entiende nada. No se entendió nada, profe. Salió muy entrecortado. Tiene que haber algún signo, el por qué vamos agregando primero esta palabra, después otra palabra, y así sucesivamente nos vamos creando, ¿qué cosa? Una oración, cada una de las palabras del resto nuevamente. Entonces, ese es el léxico que el sentido ya. No se me entiende nada. Mover un poquitito el micrófono me basta para continuar. ¿Me escuchan ahí bien? Mi señal, dice tu señal, profe. Dice ahora director. Sí, profe, pero hace rato no se entendió nada de lo que explicaste. Ahora sí. Ya. Bueno, voy a hacerla nuevamente despacito, ¿verdad? Entonces, campo semántico a lo referente a semántico, entonces sería la estructura que nosotros podríamos entender por estructura, ¿verdad? Que no vamos añadiendo por querer añadir cualquier palabra uno al lado de otro, sino respetando justamente una estructura, respetando esa relación o esa interrelación del resto. Y de esa forma nosotros ahí vamos formando un grupo semántico de acuerdo al término que queremos indicar o a lo que queremos referirnos dentro de esa frasecita o de esa pequeña oración. Tiene que tener sentido, por eso habla de la significación. Pero para que tenga sentido o significación, entonces entramos en una división que serían los hiperónimos y los hipónimos. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, que nos habla directamente del hiperónimo e hipónimo. Y dice, un hiperónimo es una palabra que tiene un significado más general o amplio y que abarca a otras palabras más específicas, llamadas hipónimos. En otras palabras, un hiperónimo es un término que engloba a varios hipónimos relacionados. Entonces, para algunos, de repente puede ser novedoso, porque no quiero, ¿cómo se dice?, ahondar al conocimiento previo que uno va trayendo.
pero es sencillito el ejemplo de hiperónimo y de hipónimo que sería en la siguiente diapositiva. Miremos. A ver. Por ejemplo, animal es un hiperónimo de perro, gato y elefante. Entonces, cuando nos referimos a la palabra animal, animal es un hiperónimo. Y en este caso, animal es una categoría más amplia que incluye a los hipónimos. ¿Qué son los hipónimos? Ya serían, el desglose sería ya el perro, el gato, elefante. A ver, César, ¿levantaste la mano? La palabra alimento sería uno, profe. Puede ser también. Alimentos, ahí ya entra pues la carne, los dulces y esas cosas. ¿O me equivoco? Claro. Está correcto. Es un hiperónimo también. Sí, pero acá en un ejemplo sencillo para que al resto no le confundamos todavía, entonces, hiperónimo animal, o sea, de un ejemplo básico sencillo que todos conocemos, entonces sacamos sus hipónimos, serían las palabritas. ¿Qué palabritas podemos sacar de un hiperónimo animal? Construyendo un hipónimo que se refiere a algo más chico, algo más específico. Perro, gato, elefante. Y podemos tomar otra vez ahí una clasificación. Puma, león, etcétera. El tipo de animal. El gato, por ejemplo, entran los felinos. Hay ejemplos abundan en hiperónimos. Y en hipónimos ni qué decir, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente diapositiva para descubrir un poco más sobre estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el hiperónimo vehículo. Y sus hipónimos, los hipónimos de vehículos son automóvil, motocicletas, bicicletas, cualquier, ¿cómo le podemos llamar? A cualquier contenido que nos pueda trasladar de un lado a otro. Un vehículo, un tren puede ser un vehículo. Entonces, entra dentro de la clasificación del hipónimo que proviene del hiperónimo vehículo. Después tenemos fruta, que sería el hiperónimo, y el hipónimo manzana, naranja, banana, entre otros. Mueble, que sería un hiperónimo, y sus hipónimos sillas, mesas, armarios. A ver, ¿quién otro levantó la manito? Alan. Buenas, profe. Hola. Sí, Dime, Alan. un ejemplo de un hiperónimo sería atuendo de ropa. Ya es muy largo. La ropa sería un hiperónimo, ya que ahí contiene las blusas, las remeras, camisas. Sí. Profe, ¿la familia sería un hiperónimo o no? Podría. Porque mamá, papá... Podría, pero ahí, por ejemplo, volviendo nomás al ejemplo de Alan, ¿verdad? Atuendo de ropa, pues él mencionó. Acá yo creo que tomaste instrumento musical, ¿verdad? Por decirte un ejemplo nomás que está en nuestra diapositiva. Instrumento musical. Atuendo de ropa. ¿Qué otro atuendo puedes tener si no es de ropa? Alan. Sería también ahí, por ejemplo, el hiperónimo puede ser vestimenta. Ya, el hiperónimo Sí. puede ser vestimenta. Ahí. Sí. ¿Se entiende? Vestimenta, entonces ahí entra ropa, traje, atuendo. Ven cómo Los podemos calzados también construir. podrían ser. Claro, ahí ya podemos hacer en su hipónimo
¿cómo se llaman los calzados? ¿Cómo podemos clasificar? Zapatillas, championes. Sí. Ya. Y en el caso de familia, la otra compañera también preguntó si la familia sería un hiperónimo, porque si vamos a desglosar familia en hipónimos, ya entran los hijos, los padres, abuelos, etcétera. Entonces, un hiperónimo sí puede ser familia. ¿Se Está bien, entendió? profe. Gracias. Sí. Está bien. Bueno. Después tenemos los prefijos. Dice sobre prefijos, es uno de los procesos de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, agregando un prefijo a una base léxica. Deshacer, entrepiso, inútil, agrafía, policromo. Los prefijos no cambian la categoría de la base a que se adjuntan. Por ejemplo, interpretar, reinterpretar, que sería un verbo ya ahí. Suelo, subsuelo, ya sería un nombre. ¿Qué otra idea sobre prefijos tenían anterior a esto que estamos leyendo ahora? Un ejemplo sería, profe, inscripción y reinscripción. Sí. ¿Y cuál es el prefijo entonces en la inscripción que nosotros le agregamos? Un pre significa algo, una palabra más que le conectamos para que tenga un significado, un nuevo significado. A eso se refiere, a una derivación, como dice acá el concepto, ¿verdad? Se forman nuevas palabras. Formamos una nueva palabra de inscripción, reinscripción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo me estoy inscribiendo y después digo reinscripción, o sea, estoy haciendo lo que ya hice. Me reinscribí. Al lugar, el ejemplo. Que puede ser también un prefijo, es un tipo de partícula morfológica que al unirse con una palabra, raíz léxica, una base léxica según nuestro enunciado, ¿verdad? Añade o altera su significado. Entonces, en el caso de inscripción, ¿qué nosotros alteró el significado o añadió nomás? No alteró. Añadió nomás. Hay casos donde se altera, sí. Donde se altera. Suelo, subsuelo. Un nombre, por ejemplo, un subsuelo. ¿Existe un subsuelo en algún ejemplo? ¿Es un nombre o un subsuelo? El suelo, nosotros sabemos que es el suelo, es hasta el piso, ¿verdad? Hasta donde podemos llegar. El subsuelo ya es un nombre nomás ya a un sótano que puede ser, más se utilizan en la parte de las edificaciones donde tienen ascensores, ¿verdad? Y tiene que bajar, vamos a decirle, un piso más abajo del suelo. A eso se le llama subsuelo, pero es un nombre nomás ya. Profe, vicepresidente sería un prefijo, ¿no? ¿Cómo? Vicepresidente sería un prefijo, ¿no? Puede ser, porque ya hay una alteración. Un prefijo cuando ya hay una alteración, una alteración del significado léxico de una palabra, ¿verdad? Se convierte en otra palabra. Es lo mismo presidente que vicepresidente, no, ¿verdad? En funciones son diferentes. Ahí ya interpretamos o ya tiene un significado léxico diferente ya. Ya tiene un significado alterado. Perfecto. Entonces el siguiente, tenemos una clasificación
de estos prefijos. De lugar, por ejemplo, puede ser posponer, antecocina, anteponer, contraventa, entretela, intermuscular, extraterrestre, sobrevolar, sobresuelo, superponer, supranacional, epicentro, subsuelo, infrascrito, ultracena. Por ejemplo, de lugar, la clasificación de lugar. Después, un poco más al costadito, dice de la forma cognitivo, más de una entidad, por ejemplo, convivir, codirigir, coeditor, intercomunicar, entremezclar. Es una forma de clasificar los prefijos de esta forma, ¿verdad? Tenemos primero de lugar, cognitivo, luego de dirección, afluir, adjuntar, extraer, denominal. También tenemos de tiempo, que es post-renacimiento, anteayer, precontrato, pre-renacimiento. Y de negación, inmoral, imposibilidad, desagradecer. Entonces, ¿qué es lo que sería un prefijo? Acá, por ejemplo, en el ejemplo del lugar, nomás vamos a tomar. Poner es una palabra, ¿verdad? Poner, yo pongo algo. Entonces le agrego un prefijo. Esta parte, un post, le agrego. Posponer, entonces yo atraso algo. Ya tiene una clasificación de lugar. En la clasificación de lugar, entonces me refiere al prefijo, agregándole el prefijo post a poner, entonces me lleva a una clasificación de lugar. Y así. Cognitivo, más de una entidad indica ahí. Y entidad ya se refiere a alguien más o a algo más. O entre algunas cosas. Convivir, como yo convivo, yo puedo convivir solo, no puedo convivir, entonces tiene que haber una entidad, tiene que haber alguien. Entonces con, el prefijo con, vivo con alguien, entonces convivir, codirigir, entonces a alguien le debo codirigir, yo no me puedo codirigir, ¿verdad? Coeditor, entonces algo tengo que revisar o para alguien tengo que editar. Intercomunicar, algo que tengo que transmitir a alguien. El siguiente ejemplo de dirección, afluir, adjuntar, extraer, denominar. A ver si tienen otros ejemplos ustedes. A ver quién levantó la manito. Luana. Autobiografía Lisa. podría ser. También. ¿Y dónde vamos a agregarle? En cognitivo, en dirección, tiempo, negación o en el de lugar. Cognitivo puede ser. Puede ser. Entonces yo necesito un ente, necesito algo, a alguien. Y así vamos clasificando las palabras con los prefijos. Otro ejemplito para pasar a la siguiente diapositiva. Infeliz, en negación. Muy bien. Muy bien. Infeliz. Reformular, decían uno de los ejemplos. Está bien. Todo el prefijo que nosotros le agreguemos a una palabra establecida y a esa palabra establecida le agreguemos antes algo, a eso se le llama prefijo, tiene que estar antes. Y si está después, tiene otro nombre. Ya vamos a descubrir en la siguiente diapositiva. Pero siguen los ejemplos de oposición, por ejemplo, antideportivo, anticaspa, contraaviso, contraterrorismo. Privación, asimetría, asexual, desorden, incomunicación, impago. Después de cuantificación, monómado, bimotor, pluriempleo. De modo, malvivir,
bienvenido. Decalificación, pseudo principio, neocapitalismo. Y así. ¿Vieron cómo se fueron formando nuevas palabras con una palabra ya conocida, ¿verdad? Deportivo, antideportivo en el caso de oposición. Muchos otros prefijos podemos agregarle muchas veces a cada palabra, entonces va a tener otro significado. El prefijo no es único muchas veces para esa palabra. Y varios prefijos podemos agregarle a deportivo, a eso me quiero referir. Paso a la siguiente diapositiva, que ya serían los sufijos. ¿Qué es un sufijo? Es el proceso de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, posponiendo un sufijo a una base léxica. Constituye el procedimiento de formación de palabras más productivos en el español, por el que se derivan en las siguientes clasificaciones, ¿verdad? A ver, aquí, ¿quién me puede ayudar con los nombres de verbos a partir de? Están atendiendo o siguen prendidos a la clase. Nombres a partir de verbos sería edificar, edificación. Muy bien. Nombres a partir de adjetivos, continúa nomás. Útil, utilidad. Nombres a partir de nombres, limón, limonero. Muy adjetivos a partir de nombres, aceite, aceitoso. Muy bien. Adjetivos a partir de verbos, transitar, transitable. Entonces, ¿qué es lo que hace este sufijo en este caso? ¿Qué pasa cuando le agregamos un sufijo a una palabra? ¿Qué puede pasar? Entonces, ahí ya cambia la forma de la palabra. Por eso habla de nombres a partir de verbos, de nombres a partir de adjetivos, de nombres a partir de nombres, de adjetivos a partir de nombres, de adjetivos a partir de verbos. Más adelante vamos a entrar en esas clasificaciones, qué significan verbos, qué significan los adjetivos, así bien puntualmente. Entonces ahora por la palabra directamente vamos a conocer nomás ya que es un verbo según el ejemplo. Nombres a partir de verbos. Edificar es un verbo, edificación. ¿Qué sería entonces? O dije al revés. Edificar es un nombre, edificación es un verbo. ¿Quién tiene una carita sonriente? Muy bien. ¿Y la edificación? El nombre. Podría ser un nombre. Muy bien. Por eso no vamos a andar mucho en esto porque vamos a perder un poco más de tiempo. Entonces continúo. Adjetivos a partir de verbos, dice transitar, transitable. Ahí, por ejemplo, en el primer ejemplo probablemente está mal. Tiene que ser un adjetivo a partir de verbo. Transitar, transitable, lo mismo que edificar y edificación. No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué puede ser un verbo? ¿Qué es un verbo? A la clase pregunto, a ver si tienen una idea previa para que yo pueda ahondar un poco más en el concepto. Son las acciones que hacemos nosotros. Todas Ya. las acciones que realizamos. Muy bien. Expresa una acción. Un accionar, una existencia, un estado o una consecución. Y esto puede variar, ¿verdad? Entonces en la variación vamos a revisar más adelante cómo varían los verbos. Después tenemos el siguiente ejemplo, adjetivos a partir de otros adjetivos, rojo, rojizo. Después verbos a partir de nombres, golpe, golpear. Verbos a partir de adjetivos, ocro, oscurecer. Y verbos a partir de otros verbos,
tocar, toquetear. Serían el ejemplo de los sufijos. ¿Se entendió algo más que podamos ahondar sobre los sufijos? Entendido, profe. Perfecto. Vamos de igual forma a lanzar algunos ejercitarios para que podamos ir revisando nuevamente estas clasificaciones y todo lo que estamos teniendo en estas diapositivas. También la clase está siendo grabada. Así es que esas caritas con risa y eso de repente pueden modular porque se va a visualizar después, ¿verdad? Todos podemos equivocarnos de repente y si ustedes saben que yo estoy diciendo un ejemplo incorrecto, levanten la mano, párenme y vamos a volver a revisarlo, ¿sí? Sin problema con eso. Bueno, la siguiente diapositiva es préstamo de voces extranjeras. ¿Qué nos dice sobre préstamo de voces extranjeras? Los préstamos de voces extranjeras son palabras que se toman de otros idiomas y se incorporan al vocabulario de una lengua determinada. Estos préstamos pueden provenir de diferentes idiomas y se clasifican en préstamos latinos y préstamos griegos, dependiendo del origen de la palabra. ¿Por qué se hace mucho énfasis ahora mismo en latinos y griegos? Porque la lengua castellana proviene ¿de dónde? A ver, ¿qué ideas tienen ustedes de dónde proviene la lengua castellana? Del latín. Puede ser. ¿Otra idea? Hay una palabrita así que le engloba todo. Un idioma que proviene de él y siempre en el colegio yo creo que los profesores de castellano, la mayoría dicen la lengua castellana tiene una raíz de la lengua región de Castilla, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Están familiarizados ahí con ese término? ¿O ya no se recordaron los profes durante el paso por el colegio de ustedes? Profe, no se entendió lo que dijiste ahorita. No. Bueno, estaba queriendo saber o descubrir, ¿verdad? Si ustedes saben de dónde proviene el idioma castellano o el idioma español. La raíz del idioma castellano o también conocido como español, ¿verdad? Hay muchas historias sobre eso, pero eso vamos a dejar para más adelante. Pero lo más común que siempre escuchábamos en los colegios, en el colegio en este caso, es que tiene su raíz en la región de Castilla, ubicada en el centro de España. Siempre se recordarían de eso, en este caso los profes de castellano en su gran mayoría. Sería a partir del siglo... permiso, profesor. Sí. Sería, si no me equivoco, a partir del siglo III antes de Cristo. Puede ser, pero muy, muy lejos ya te fuiste. Muy lejos, muy lejos. Pero está, eso por ejemplo es como se dice el famoso, no les va a salir en el examen, jamás le va a salir en el examen. Pero tenemos que conocer nomás de dónde proviene el castellano, el idioma castellano, de dónde proviene para poder entender
el préstamo de voces extranjeras, ¿verdad? Como el castellano fue un idioma que tiene origen en España y a préstamo del latín, como dijo también la compañera, a préstamo de otros idiomas, entonces se fue formando, se fue articulando, se fue regulando, ¿verdad? Y así se formó. Entonces hay palabras latinas y palabras griegas que se le fueron agregando, y a esas palabras latinas y griegas se le conoce como préstamo de voces extranjeras. El latino, por ejemplo, los préstamos latinos son aquellas palabras que se han tomado del latín, que era la lengua hablada en la antigua Roma y que ha influido en gran medida en las lenguas romances, como el español, el francés, el italiano, entre otros. Tenemos algunos ejemplos de los préstamos latinos, los cuales son álgebra, que proviene del latín álgebra, que significa reducción o reunión de partes. Otro ejemplo tenemos adiós, que proviene del latín adiós, que significa adiós. Es una fórmula de despedida. En castellano ya sería el significado. Influenza proviene del latín influentia, que significa influencia, se refiere a una enfermedad infecciosa. Son ejemplos, por ejemplo, de palabras del latín que utilizamos en castellano. Entonces, tiene un significado, vamos a decirle, de igual forma que en el idioma del préstamo, pero nosotros acondicionamos y tomamos en el español como si fuese español, pero no es una palabra español, es una palabra prestada. A eso se refiere el préstamo de voces extranjeras. Después tenemos del griego, ¿qué palabras griegas utilizamos dentro del castellano? Dice, los préstamos griegos, por su parte, son palabras que se han tomado del griego antiguo, que fue una lengua clásica de gran influencia en la cultura occidental. Entonces, ejemplos de préstamos griegos son física, del griego physics, que significa naturaleza, se refiere a la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía. Democracia, del griego demokratia, que significa gobierno del pueblo, se refiere a un sistema político en el cual el poder reside en el pueblo. Teatro, a ver, muestro un poquito acá, del griego teatron, que significa lugar para contemplar, se refiere a un espacio donde se presentan, a ver, obras dramáticas. A eso se refiere teatro. Y que también en el castellano teatro significa lo mismo, ¿verdad? Pero es una palabra griega. Y ahí termina nuestra clase de hoy con esta última diapositiva. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna queja para mejorar, verdad? Tiene micrófono abierto todos. Romina, que levantó la mano. Profe, más que nada que agradecerte por la primera clase, y otra cosa, está bien que quieran dar varios ejemplos, pero por lo que a mí compete, ¿no? Que sería genial que los ejemplos sean más cortos, ¿viste? No trabarse con varios ejemplos que a veces ni vienen al caso. Eso fue lo que vi en la primera clase. Perfecto. Perfecto. A ver, chaqueño paraguayo, dice el otro alumno que levantó la mano. Yo, profe, le pedí a todos si por favor dejen explicar todo al profesor y después dar sus ideas, si no confundimos nada, ya que a mí me confunde mucho, ya que el profesor está hablando y le interrumpe. Sí, para la otra clase se podía controlar eso. Vamos a tomar en cuenta. A ver, Selva Benítez, ¿qué nos dice? Buenas noches, profe. No sé si se me escucha. Buenas noches. Perfectamente. No sé si podría ser para la próxima clase que sea la clase de corrido, anotamos nuestras dudas, otras cosas y al final recién damos.
porque muy buena la clase, pero yo creo que Ajá. se comió mucho el tiempo. Por el tiempo, sí, sí, cierto. Está bien, al lugar, al lugar. Vamos a tener en cuenta. A ver, Raquel Valdés, ¿qué nos dice? Raquel, Este tiempo, aclarando dudas que a veces son muy claras, en muchos casos fueron claras. ya. Perfecto. Ahí, si me pueden dejar también acá en el chat, de qué ciudades son,